¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas noches. Nos encontramos en el Café del Mercado, en el lugar habitual donde grabamos, donde hablamos, donde conversamos y donde hacemos este programa de Vuelta por el Mundo. Ya saben que es un programa, un espacio que nos dedicamos o al que dedicamos muchos minutos, a veces pocos, a viajar, a encontrar destinos distintos, a hacer una vuelta por el mundo, pero sin movernos desde aquí, desde el sillón, el sofá, este espacio, este rincón que nos ceden, como decimos, en el Café del Mercado. Y este programa es, bueno, pues yo creo una parte muy importante, o tiene una parte muy importante, mejor dicho. Óscar García, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. ¿Dónde has estado o dónde vas a estar? Yo siempre le pregunto eso cada vez que le veo, porque ya son muchos los destinos, los que hemos tratado aquí, por supuesto, pero del último del que nos vas a hablar, ¿cuál es o cuál va a ser nuestro siguiente protagonista, nuestro siguiente destino? Bueno, pues realmente es una zona del mundo que todavía teníamos sin conocer, es una parte de Centroamérica. Hoy vamos a hablar de ese primer episodio, de ese primer tramo de un viaje que empieza en México, en el estado de Chiapas, se adentra por todo el Centroamérica a través de Guatemala, de Honduras, para subir en dirección norte cruzando el Belice y llegar a los estados más al sur de la República Federal de México, concretamente la península de Yucatán. Pues hemos hecho la ruta y, como decía, nos vamos a centrar, bueno, pues en un pequeño o gran territorio. Nos vamos a ir destino México. Destino México. Población, el estado de Chiapas, en el que nos vamos a centrar, rebasa los 5,2 millones de habitantes. El dato es del año 2015. Puntos de interés: conoceremos lugares como San Juan de Chamula o San Cristóbal de las Casas. Distancia desde Ávila, en línea recta, 8.643 kilómetros aproximadamente. Pues ya estamos prácticamente en el destino, de forma imaginaria, pero con todo el material audiovisual que siempre nos presta, nos cede Óscar García, pues es más fácil verlo, visionarlo y sentirlo prácticamente, porque en todos los programas que hemos hecho, yo creo que hemos sido capaces ya no solo de acercarnos, entre comillas, a ese destino, sino también de percibir lo que tú percibes o lo que puede percibir cada uno de los que van a estos sitios, a estos lugares. Y seguro que este lugar no nos va a defraudar, porque, como comentábamos antes de empezar el programa, probablemente estemos asistiendo, al menos desde mi percepción, a visitar uno de los lugares más misteriosos que yo haya podido conocer en el mundo dentro del estado de Chiapas. Y eso ya es mucho, porque con todo lo que hemos contado, en Europa, en tantos continentes, en África, para que te sorprenda a ti tiene que ser, bueno, pues llamativo, y les emplazamos a todos a que se queden a ver el programa. ¿Por dónde empezamos, Óscar? Pues empezamos por un vuelo que nos conecta Madrid con la famosa y turística ciudad de Cancún, y después de descansar a lo largo de un día completo en Cancún, tomamos un vuelo que nos lleva a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas. La República Federal de México está compuesta de 31 estados, más la capital, que no se rige como estado propio, ¿no? Chiapas es uno de los estados más enigmáticos, donde las raíces indígenas están más arraigadas de todo el sur de México, ¿no? Y como te decía, llegamos a la capital, Tuxtla Gutiérrez, y después de recorrer de manera veloz a través de una carretera aproximadamente una hora, llegamos a la ciudad más conocida seguramente del estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué elegiste este destino? Mucho, imagino, un tanto por ciento muy alto, por el componente que tú decías de las etnias, de la presencia aún de toda esa cultura y de todo ese presente que tiene que ver con el pasado. Bueno, lo cierto es por qué elegíamos este recorrido, en definitiva, que comenzaba en el estado de Chiapas, para impregnarnos de manera originaria de la cultura maya. Una cultura maya que tiene su extensión geográfica en parte del estado de Chiapas, en prácticamente todo el estado de Guatemala, algunas partes de Belice, y coge obviamente todo el sur de la península de Yucatán. Este era el primer contacto y lo hacíamos en este sentido porque probablemente estemos ante el contacto de la conexión entre la tradición maya y la tradición que dejaron los colonos españoles a través de la religión católica, y eso además de ser uno de los estados más convulsos de México.
hablaremos de ello, pero todos recordaremos aquel famoso enero de 1994, donde un hombre que se hace icónico, el subcomandante Marcos, llega de la selva con un grupo muy precario de militares y toma la ciudad de San Cristóbal de las Casas. No ha sido el único momento histórico, luego recordaremos alguno más de ellos, pero sí que marca un punto de inflexión en la cultura del Estado chiapateco. San Cristóbal de las Casas, ¿qué ver? Primeros destinos, primeros puntos en el mapa, que pones una X y dices, aquí tengo que ir. Bueno, San Cristóbal de las Casas es una de esas ciudades de arraigo colonial, a la que días más tarde obviamente superaría la famosa ciudad antigua, ya dentro del estado de Guatemala. Es una ciudad fundada en torno al año 1528 por los españoles. Allí encuentran una riqueza importante, yo diría dos riquezas importantes. Una, la explotación agraria a través del trigo. Allí se hicieron mucho dinero, pero aquel dinero tuvo un alto coste, que fue el alto coste del exterminio importante de un número muy importante de indígenas. Aún así, pasado todo ese tiempo, cabe recordar hoy que en el estado de Chiapas hay aproximadamente 4,8 millones de habitantes y ahí una cuarta parte son indígenas. Indígenas que se distribuyen, que se organizan en torno a 6 etnias completamente diferentes en cuanto a tradiciones, en cuanto a realidades, ¿no? Yo creo que ahí marcamos el inicio de ese momento histórico, un momento histórico que tiene una respuesta por parte de los indígenas, pero tiene una ayuda que resulta en ese momento y en otros, en la historia de Chiapas, absolutamente esencial, que es la presencia de un fraile, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, un dominico que se posiciona al lado de los más pobres, de los más humildes, y que a la postre dará el nombre a esta bonita ciudad. Sí, porque en 1848 es cuando, iba a decir finalmente, pero no, se pone el apellido de las Casas por él, por Fray Bartolomé de las Casas, aunque luego se vuelve a cambiar, ha tenido diferentes nomenclaturas, hasta un siglo después prácticamente no se queda ya lo actual, hace referencia al dominico, y también gracias a él se conoce ese famoso discurso de Antonio de Montesinos que pedía por los derechos, por las libertades, protegía a los indígenas y se convirtió prácticamente en un héroe. Fray Bartolomé de las Casas fue obispo de Chiapas, y luego también, por unirlo con Ávila, que siempre nos gusta, si uno acude a Santo Tomás, al convento dominico de Santo Tomás, gran referencia por los Reyes Católicos, pero también por la obra dominica. Antes de entrar en el templo, a la izquierda hay referencia a ese discurso de Antonio de Montesinos. Por lo tanto, también estamos ligados a lo largo del mundo por distintas cosas, en esto por defender a los indígenas tan importantes allí, claro. Una defensa, fíjate, Roberto, que se hace indispensable en ese momento, que encuentra una conexión muchos años después, en un día 1 de enero de 1994, cuando esa revuelta originariamente, capitaneada por el subcomandante Marcos, tiene también un aliado fundamental en el proceso de paz. Vuelve a ser otra vez un obispo, Samuel Ruiz, el que toma posición al favor de la gente más humilde, al favor de esas demandas del ejército zapatista, que esencialmente era reparto de tierras. Los indígenas vivían y viven hoy en situaciones muy duras, y también marca un punto fundamental en la historia de esta ciudad. Decía, se percibe el pasado, lo colonial, en los edificios, imagino, en la arquitectura, pero ya se combina con lo de ahora. Sí, a ver, la presencia de la arquitectura colonial es innegable en esta ciudad, así que la hace una ciudad muy bonita, es una ciudad plana, rodeada de montañas, a la que después de acceder a algunos miradores tienes unas vistas fantásticas de esa arquitectura colonial, donde el paso del tiempo lo ha dejado, digamos, si cabe, aún más bonito, ¿no? Esa teja árabe, esos patios interiores muy floridos. Y especialmente es muy significativa la presencia de esas iglesias de colores. La catedral del Zócalo de San Cristóbal de las Casas es una catedral completamente amarilla, ¿no? Pero también la iglesia de Santa Lucía es una iglesia completamente azul, ¿no? Iglesias que han sufrido, o patrimonio que ha sufrido, como han sufrido sus habitantes, otro azote, que es el azote de encontrarse entre dos placas, las dos grandes placas tectónicas de la zona, y que sería en septiembre de 2017 donde se provocaría una de las mayores debacles a través de un terremoto en el estado mexicano, 8.2 en la escala Richter,
pero que además desde ese mes de septiembre hasta el mes de noviembre se produjeron más de 9.000 réplicas, ¿no? Destruyó el patrimonio y desgraciadamente hoy quien visita San Cristóbal de las Casas no puede acceder a las iglesias y desde fuera puede comprobar cómo aún resulta necesario el andamiaje para sostener sus campanarios, ¿no? La fuerza de la naturaleza también, si uno accede, como siempre recomendamos, para documentarse, para ver, para ambientar todo este programa antes o después, o mientras, y nos siguen escuchando, la naturaleza, la importancia de la naturaleza, los grandes cañones, el agua, lo verde. Es verdad que estamos hablando de un estado donde la presencia de la selva es muy interesante. De hecho, todos habremos oído hablar de la famosa selva de la Candona, donde está uno de esos famosos grupos indígenas, pero no es solamente esa zona de selva, sino que el estado de Chiapas está rodeado de impresionantes cañones, de fantásticos ríos y, como te decía, también de un alto grado de misticismo. Las etnias, cuéntame. Pues precisamente referido a ese misticismo, hablábamos al principio que nos íbamos a acercar a uno de los lugares más misteriosos que yo haya recorrido en la tierra, ¿no? Se trata de la iglesia de San Juan de Chamula. Uno toma un pequeño minivan, lo tiene que tratar de hacer a primera hora de la mañana, luego comentaremos el porqué, que en apenas 10 kilómetros desde San Cristóbal de las Casas te lleva a una pequeña localidad. Es una localidad de no más de 3.000 habitantes, es una ciudad insertada a una altura de más de 2.200 metros, que en el exterior de su zócalo lo preside la iglesia de San Juan Bautista. Es una iglesia cargada de alguna manera de esas singularidades del colonialismo, pero también de austeridad máxima. Presenciar la portada de esa iglesia es verlo en blanco y verde, algo muy sencillo, pero que viene precedida de unos condicionantes que cualquier extranjero o cualquier mexicano que quiera acceder a la iglesia tiene que cumplir. Ahí hacemos una pausa. Sabemos, y si no se lo recomendamos que lo vean, ha estado en Tierra Santa, ha estado en distintos lugares, Albania recuerdo, sitios donde has dicho, yo tenía cierto respeto, por supuesto, pero temor incluso miedo. Pero bueno, ha hecho fotos, ha grabado en la medida de lo posible para tener ese recuerdo. ¿Quién te dice aquí, o si eres tú donde lo ves antes de viajar, si buscas en un libro, quién te dice a ti, aquí no hay bromas? Bueno, en San Cristóbal de las Casas todo el mundo alerta de quien se dirige a la iglesia de San Juan de Chamula, se dirige a un lugar que, de no cumplir esas condiciones, se dirige a un lugar muy peligroso. Digo muy peligroso porque acceder a la iglesia con un coste insignificante viene precedido por atravesar ese zócalo, esa plaza importante, donde ya empiezas a ver quiénes portan de ser los guardianes de esa iglesia. Son los mayoles, se trata de hombres robustos que tienen una pelliza de carnero muy singular, un sombrero muy particular, que lo primero que hacen es dirigirse a cualquier persona que quiera acceder a la iglesia y recordarle que está terminantemente prohibido sacar ninguna fotografía o grabar ningún tipo de vídeo, ¿no? Es verdad que ahora, cuando preparamos el programa, podíamos acceder a, yo creo que gente arriesgados, muy arriesgada para grabar algunas de esas imágenes. No resulta sencillo, voy a tratar de hacerlo, de describir este lugar tan místico, ¿no? Es un lugar en el que se mezcla la historia de la religión católica y la historia de la cultura maya. Es un lugar en el que se mezcla digamos, el paganismo con las imágenes de la religión católica. Es una iglesia que para la Iglesia Católica no está reconocida, pero que cuando uno accede al interior, lo primero que se encuentra es una iglesia en la que no hay ningún lugar para sentarse. Todo el suelo de la iglesia está cubierto de hojarasca de pino. Es un lugar muy oscuro en el que la única luz proviene de un ritual, una parte de ese gran ritual, que es poner determinadas velas con determinadas intensidades, en el que accede una familia, en el que en un tono muy bajo, en el que obviamente no es posible percibir nada, porque además lo hacen hablando en sus idiomas originarios, son mayas.
está rodeada, todo el cuerpo de la iglesia, de diferentes santos, ¿no? Santos a los que le encomiendan la petición de diferentes cuestiones, ¿no? De arreglar un matrimonio o de salvar a un hijo enfermo, ¿no? Entonces, lo primero que uno se percata, aparte de ese ambiente, es cómo cada una de estas imágenes tienen un realismo absoluto. No sé si es el ambiente, la luz, el lugar extremadamente cargado de incienso, o las prácticas que se producen dentro, ¿no? En el gran altar hay una figura de San Juan Bautista y en los extremos cada uno de estos santos, a los que, como te decía, se les hace una práctica, un protocolo diferente en función de lo que se le pida. Y tienen, es que lo he leído y también, como hay pocas imágenes y demás, ¿tienen espejos al lado de las imágenes? Ellos son imágenes que alrededor tienen espejos para tratar de ver toda la extensión de la figura, pero que ellos mismos también cuelgan algunos de esos espejos con la intención de reproducirse las peticiones que realizan. Y también, por lo que he leído, para la hora de confesarse, verse a sí mismo de lo que has hecho y del arrepentimiento. Sí, la verdad es que no resulta fácil, salvo que consigas de alguna manera que alguna persona te explique o te dé algunas nociones de lo que allí está ocurriendo, porque muchos de ellos nos contaban que mezclaban la propia tradición familiar. No resulta fácil entender nada. Para empezar, cómo sacrifican una gallina y con la sangre de la gallina hacen allí una escenificación, especialmente con los niños. Una cuestión, ¿no? Otra, cómo ingieren gaseosas, normalmente lo hacen de marcas muy conocidas de refresco, para provocarse los eructos y con ello entender que está saliendo su mal del interior. Estamos hablando de gente muy pobre, muy humilde, en el que uno no sabe realmente, después de permanecer allí en absoluto silencio, si está en este tiempo o estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Como te decía, todo ese misticismo, toda esa realidad, toda esa violencia que, como luego comentaremos, se genera en torno a quienes no acatan las leyes es extrema, ¿no? Esa atmósfera que nosotros le intentamos transmitir con las imágenes, con las palabras, en buena medida, con las imágenes que nos permiten que, en nuestra medida, pues podemos realizar decenas, centenares de velas, todo en silencio, todo el suelo con ese pino que decimos que es para ellos un elemento, un árbol representativo y al que cuidar y prácticamente adorar. No hay ningún banco, rituales, es lo que decías. Puede ser la Edad Media perfectamente. Perfectamente, como te decía, se trata de un lugar realmente místico y que a pesar de ese ambiente que ahoga por la falta de luz, por la concentración de las personas, por las mismas velas que consumen el poco oxígeno que hay en esta iglesia, o incluso por la humarea constante de ese incienso, hacen de este lugar, como te decía, un lugar extremadamente místico, un lugar en el que, como te decía antes, supone no solo para quien va a acatar esa regla fundamental, sino que supone también para ellos mismos conjugar la tradición maya y conjugar la tradición católica, ¿no? Cuando sales, ¿qué haces? ¿Respiras? ¿No te lo crees? ¿Dices, esto me va a quedar dentro? Cuando sales es uno de los lugares del mundo que uno entiende que es un mundo extremadamente diverso, que las tradiciones forman parte de un arraigo en un entorno, que esa construcción de diferentes tradiciones, de diferentes experiencias, para mucha gente resulta absolutamente indispensable para mantener su fe, no solamente en los dioses en los que creen, sino también fe en la propia vida, porque estamos hablando de un entorno, de una comunidad muy, muy cerrada. Estamos hablando, como te decía, de un pueblo de apenas 3.000 habitantes, en el que no reconocen ningún tipo de autoridad por parte del Estado mexicano. La policía no entra en este lugar y cuando ha tratado de entrar, porque se han producido situaciones muy violentas, para aquellas personas, esencialmente, que se han tratado de convertir al evangelismo o se han tratado de confrontar con la autoridad de allí, que gobierna el pueblo, ¿no? Entonces, como te decía, se trata de un sitio duro. Pues nosotros recomendamos, por supuesto, como hacemos a lo largo de todos los programas, que conozcan, que se adentren, que se documenten y, oye, si les resulta atractivo, como tantas otras ocasiones, les invitamos a que viajen allí precisamente. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa para publicidad, porque tenemos que reposar
lo que hemos escuchado y enseguida volvemos con Óscar García de vuelta a México, porque seguro que les va a sorprender todo lo que nos queda por contar. Regresamos en De Vuelta por el Mundo, estamos en el estado de Chiapas, estamos en México, recorriendo sus pueblos, sus ciudades, su historia, su cultura, sus etnias y también, lo hemos dicho muy por encima, la naturaleza, algo importantísimo, y es que la altura, más de 2.200 metros, lo hemos apuntado, y es que es todo prácticamente así, los pueblos están en medio de las montañas en el 80% de los casos prácticamente. Los pueblos están insertos en medio de las montañas y los pueblos están insertos en una gran capa de vegetación, de selva, en muchos casos primaria, que, como decíamos antes, dispersa todo ese grupo de casi 5 millones de indígenas a través de todo el estado de Chiapas. Pero si hablamos del estado de Chiapas, tenemos que hacerlo indiscutiblemente de un elemento por el que históricamente se le ha vinculado, o recientemente se le ha vinculado, ¿no? Como decíamos antes, hablamos de algunos de los momentos históricos de esta bonita ciudad de San Cristóbal de las Casas. Uno fue en enero de 1994, como comentaba antes, la llegada de ese icónico personaje del subcomandante Marcos, las conversaciones de paz en las que el obispo Samuel Ruiz cumple un papel absolutamente fundamental, hacen que los indígenas no replieguen de sus ideas, de esa demanda de reparto de la tierra, de esa demanda de mayor justicia social, pero lo hagan volviendo a sus selvas y organizándose en lo que se conoce como caracoles zapatistas, ¿no? Se trata de una estructura social y de gobierno que se dispersa por toda la selva chiapateca, en el que nosotros, bueno, pues teníamos ganas de poder conocer esa realidad del ejército zapatista, ¿no? Una realidad que también es prevenida en San Cristóbal de las Casas, especialmente porque la actividad armada no ha cesado. Las bandas paramilitares siguen atacando a los indígenas, desplazándolos desde determinados lugares con el objetivo de que las grandes empresas madereras de extracción de agua dispersen a los indígenas, ¿no? Después de varios días tratando de establecer algún tipo de contacto en la ciudad de San Cristóbal para llegar a uno de estos caracoles, lo conseguimos, recorremos aproximadamente en torno a 100 kilómetros por pistas dentro de la selva y llegamos a este caracol zapatista de Oventic. Es uno de los caracoles más conocidos porque ahí es donde se gesta, digamos, un modelo de gobierno y donde se cree que aún permanece el subcomandante. Antes de profundizar en eso, el papel del turista, normalmente, si ya ustedes han visto algún programa, Óscar no va, pues eso, a un destino, va a una agencia de viajes, hotel, media pensión y a los lugares típicos. El papel del turista, ¿cómo se percibe en este territorio? Bueno, a ver, San Cristóbal de las Casas es una ciudad muy turística. Es una ciudad muy turística, es una ciudad muy atractiva, es una ciudad tranquila, tiene un clima muy agradable, es una ciudad eminentemente cultural, tiene grandes atractivos, aparte de estos dos singulares, por decirlo de alguna manera, de los que estamos hablando hoy, de la iglesia de San Juan de Chamula y de los caracoles zapatistas. No son lugares esencialmente turísticos, ni uno ni el otro. Como te decía, unos por una cuestión y otros por otra, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad que es una ciudad también cargada de ese misticismo en torno a las figuras de los indígenas y de las revueltas históricas de los indígenas, ¿no? Por eso la figura especialmente de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? La presencia de los turistas en estos lugares ya de interior de selva, sabiendo además de la presencia en algunos momentos de conflicto armado abierto, de hecho nosotros cuando llegamos al caracol zapatista Oventic nos habían alertado de que semanas anteriores habían muerto algunos indígenas en alguna refriega dentro de la selva, pues hace que uno se percate que está en un lugar en el que la supervivencia no es solo una supervivencia material, sino es una supervivencia armada, ¿no? Cuando uno llega allí lo primero que percibe es como los niños juegan con estas pequeñas muñecas, que son muñecas representativas de la forma que han conocido a cómo sus familiares viven tapados, como los imaginamos en esas famosas imágenes, con estos pañuelos, viven en estos lugares y donde la presencia de extranjeros no es fácil y ni siquiera es muy entendible, hasta tal punto que cuando llegas, después de diferentes permisos y pasar un cacheo, estamos hablando de que yo también iba con mi hija pequeña,
lo que te hacen es darte una vuelta por allí para que conozcas o para que pongas visión a lo que hayas podido leer previamente, porque ellos, por cuestiones de seguridad, insisto, armados y con capucha, no cuentan nada de lo que allí se desarrolla, ¿no? Es evidente, exactamente igual que ocurre en cualquier sociedad. Los niños pintan, cuentan lo que ven, lo que escuchan, en lo que están alrededor. Y si uno ve estas figuras, pues percibe, evidentemente, pues lo armado, prácticamente de defensa, porque está cruzado sobre el pecho, la parte fundamental del cuerpo, tapado también por este pañuelo. Eso ya denota, denota dónde estás. Sí, como te decía, se trata de un lugar en el que, bueno, pues nosotros previamente a viajar habíamos leído, porque como te decía, la historia del Estado de Chiapas, la historia reciente del Estado de Chiapas gira en torno al conflicto del ejército zapatista, y al final termina siendo un lugar, como te decía antes, nada turístico, pero que sí que pone imagen a una realidad en México en la que la presencia de los indígenas es muy oculta y donde se trata de grupos sociales que viven en la más absoluta pobreza, de gente que aquí mismo en el Caracol Zapatista de Oventic debe de recorrer infinidad de kilómetros por la selva para que puedan llegar a la atención de un médico, ¿no? O para que sus hijos puedan ir a una escuela, ¿no? Eso contrasta mucho, como te decía, con una ciudad que conserva todavía mucho de tradición, mucho de arraigo, como es San Cristóbal de las Casas, pero que al final no deja de ser una ciudad occidentalizada en contraposición con esta realidad. Sí, como otro dato, San Cristóbal de las Casas pertenece a la red de pueblos mágicos de México, por lo tanto, ya quiere decir, no voy a comparar, pero con un patrimonio de la humanidad en México, ya eso te quiere decir que es otro carácter, ¿no? Sí, y además seguro que tendremos la ocasión de recorrer algunos de esos famosos pueblos mágicos de los estados de Quintana Roo y Yucatán cuando sigamos avanzando en este viaje, y nos sorprenderemos de descubrir una zona de México que va mucho más allá de lo que todo el mundo asocia a Cancún, ¿no? Por cierto, Cancún, un lugar acechado en estos momentos por el famoso sargazo, por la invasión de esa alga que ha destruido la visión icónica de sus playas, ¿no? Y ahora el paréntesis, que es el habitual mío, pero que sé que mucha gente está esperándolo. Empezando por el posh. ¿Probaste el posh? Es la bebida habitual de allí, que tiene que ver con la fermentación del maíz. Cuéntame ese aspecto también. Bueno, a ver, yo creo que lo he llegado a reconocer en algún programa, no sé si es muy correcto decirlo públicamente, pero de entre las bebidas que me resultan más sugerentes, por decirlo de alguna manera, son las bebidas blancas. No sé si esta cercanía a nuestro famoso aguardiente de la zona de Cebreros y su entorno haya hecho algo, ¿no? El POS es el aguardiente extraído de la fermentación del maíz. Es muy duro, estamos hablando de gradaciones muy altas, y además resulta peligroso. ¿Por qué? Porque se trata de un alcohol que no suele estar embotellado de manera industrial, con lo cual tiene el riesgo, y la gente que nos vea de estos lugares de la zona de Cebreros, o la gente que hace aguardiente, sabe muy bien que ese punto de inflexión entre el alcohol etílico y el metílico es difícil y además puede provocar. Entonces, no es algo que me atrajo. En esta zona de México, por ponerle un punto a esas bebidas famosas de México, esta no es una zona del famoso tequila, de los famosos ágaves del tequila. Luego, cuando vayamos subiendo hacia el norte, hablaremos también de los famosos ágaves y de los tejidos en torno al ágave, ¿no? Pero ahí sí, el tequila, lejos de reconocerlo como se reconoce aquí el tequila, o cómo se inserta esa bebida, digamos, en las fiestas en este lugar del mundo, se trata de una bebida que tiene su ritual, que tiene su atracción y que sí resulta más fina y menos difícil que el aguardiente del maíz. La vida, has dicho, zonas evidentemente muy pobres, que con nada, especialmente relacionado con las etnias, con estos grupos indígenas, la vida allí. Bueno, pues la vida, pues como en estos países donde hay grandes diferencias sociales entre quienes pueden vivir en un entorno urbano, organizado y bueno, desarrollado, y quienes viven en la selva, como te decía antes, ¿no? Hay unas grandísimas diferencias, ¿no?
Es verdad que esta zona nos abría la puerta, como te decía antes, a esa conexión entre a la cultura maya y a la impronta que los españoles dejaron con la religión católica, pero también con toda su arquitectura, con todas sus tradiciones, con todo su sincretismo también, que fue interpretado por los indígenas de maneras completamente diferentes a como se hacían en este otro lado del océano. Entonces lo cierto es que es gente alegre, como son los mexicanos, y si cabe, en esta zona cuanto uno sale de las grandes ciudades, son recelosos, pero lo son, como te decía, porque conocen de esa inseguridad de quien no conocen, ¿no? ¿Qué más nos puedes aportar en este primer capítulo, por decirlo así, de una serie que continuará, por supuesto, esperemos, en los siguientes programas? Bueno, pues lo cierto es que México es un país muy extenso, ¿no? Y muy grande. Hay que coger varios aviones para cruzar entre los diferentes estados. 31, como te decía, que tienen un gobierno autónomo propio, por esto es un estado, estamos hablando de los Estados Unidos de México y la ciudad de México, ¿no? Lo cierto es que hay iconos, como los hay de cualquier otro país, que uno asocia inmediatamente a México, pero en un país tan extenso, ni siquiera que duplica a la extensión del nuestro, que más que duplica la extensión del nuestro, no se puede asociar permanentemente a que toda la cultura patrimonial de nuestro país gira en torno al flamenco. Lo es en una zona, pero en otros es otra. Y en México ocurre exactamente lo mismo. Uno tiene estereotipos y espacios icónicos o figuras icónicas de este país, ¿no? Y entre esas figuras icónicas, en el espacio de lo icónico real, en el espacio de la cultura, hay una figura que es, yo creo, muy conocida en nuestro país porque es uno de los organizadores durante muchos años de la famosa Semana Negra de Gijón, ¿no? Es, yo creo, que uno de los escritores que está encomendado a ser, si no lo es ya, una de las grandes figuras de la novela negra, ¿no? Y antes de ir, yo había tratado de leer todo lo posible de Paco Ignacio Taibo II, porque tiene el mismo nombre que tenía su padre, y es un libro muy interesante, se llama Muertos Incómodos. Es interesante primero en la estructura, porque es un libro escrito a 4 manos, o sea, no hay una parte de un escritor y otra parte de otro, no, es un libro escrito a 4 manos, se iban pasando y uno iba dándole continuidad a la historia del otro. En esta ocasión lo hace con el icónico subcomandante Marcos, y se trata de una novela policíaca imprescindible, ¿no? Una novela que mezcla ese humor negro con esa jerga mexicana que a veces es indescriptible, que en muchas ocasiones tienes que decirlos, para un momento, que creo que hay algo en lo que me he perdido. Que me he perdido, que sí. no te he cogido. Sí. El término. Entonces, yo creo que este libro lo hace muy bien, ¿no? Se trata de, como te decía, de una novela policíaca escrita a 4 manos, ¿no? Surge la iniciativa del subcomandante Marcos, pero Muertos Incómodos yo creo que es un descenso a esos infiernos de México, de un México que queda muy ajeno a quienes visitamos el lugar, y lo hacemos durante un tiempo tan corto, pero que está muy en el interior de los mexicanos, ¿no? Que es un lugar, un país con un altísimo nivel de violencia, ¿no? Eso lo hemos, bueno, pues pasado por encima, pero es la realidad, ¿no? Y muchas veces aquí, cuando digo aquí en España, nos llegan solo esas cosas, ¿no? Esas pinceladas de lo que ha ocurrido, por desgracia, pues eso, en lo negativo. Sí, es cierto, ¿no? Porque es verdad que uno, cuando recibe las noticias de un país ajeno, le impactan aquellas más que son negativas y aquellas más que son positivas, ¿no? Probablemente hasta las declaraciones de López Obrador, incluso estando nosotros en ese viaje, en referencia a si los españoles deberían de pedir perdón a los mexicanos, quizá nadie se hubiese percatado de que con la llegada de López Obrador era la llegada de un presidente después de más de casi 3 décadas de gobierno de un solo partido en México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, como te decía, es un país muy singular en el que cada uno de los estados tiene una parte de historia propia. Nosotros empezamos por Chiapas y seguro que cuando continuemos este viaje lo haremos en otros lugares que resultarán bastante más conocidos y más asociados al turismo mexicano. En otras ocasiones ha ocurrido. ¿Tenías algún contacto, algún conocido por allí que te haya permitido un poco facilitarte ese camino y ese transitar? Bueno, la verdad es que en esta ocasión no ha sido así, ¿no? Pero también es verdad que
tanto en esa llegada inicial a México como luego la inmersión dentro de Guatemala, menos en el caso de Belice, ¿no? Porque bueno, en Belice son anglófonos y hay un cambio brutal, y luego la nueva entrada en México, la posibilidad, hemos dicho muchas veces, de comunicarte en tu propio idioma facilita mucho, Y el hecho de, en el caso de México también, viajar con un bebé llama bastante la atención. Y luego, bueno, ocurre mucho cuando uno viaja a Centroamérica o a Latinoamérica, en el que el escuchar que alguien ya habla en castellano supone una alerta para que un mexicano o una mexicana te llame la atención y entable conversación contigo, ¿no? Y eso abre puertas. Si eres discreto, si eres humilde, abre puertas para, como te decía, llegar a un lugar difícil como es el Caracol Zapatista Oventic, por ejemplo. Para resumir y para ir terminando, grandes titulares de esta parte del viaje, ¿qué es con lo que siempre te vas a quedar? Bueno, pues la verdad es que no habíamos abordado todavía los grandes lugares patrimoniales. Estamos hablando de, por un lado, en Guatemala, Tikal, uno de los grandes emblemas de la cultura maya, uno de los grandes emblemas de los lugares patrimonio de la humanidad. Lo íbamos a hacer en Honduras, también en las famosas ruinas de Copán, un lugar fantástico, difícil de llegar, pero donde no nos encontramos ningún turista, a pesar de que es uno de los dos únicos lugares patrimonio de la humanidad de este pequeño país, este violento país también Honduras, y luego llegar a Chichén Itzá, ¿no? Íbamos con esa perspectiva de hacer una inmersión en la cultura maya, y ya habíamos tomado el primer contacto no solo de la cultura maya, sino del impacto que sobre los mayas tuvo la inmersión del colonialismo español, y eso es brutal, ¿no? Pues mucha historia todavía nos queda por contar y lo vamos a hacer seguro con Óscar García. Por nuestra parte, darte las gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por la preparación y sobre todo por querer contarnos estas experiencias junto a los tuyos. Como decimos siempre, uno viene de algunos lugares para poder contarlo, y la posibilidad que me ofrecéis desde la tele de poderlo contar para mí es maravillosa. Pues ese altavoz lo tiene Óscar, pero también todos ustedes que pueden, bueno, pues sumar a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, pues todo lo que quieran. Así que, Óscar, hasta la próxima. Te voy a decir buen viaje, porque seguro que alguna escapada puedes hacer, no tan lejos, pero por aquí, por nuestro país. Así que hasta la próxima. Con toda seguridad, muchas gracias. Y a todos ustedes, a todos vosotros, porque en definitiva ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición, en este nuevo programa de Vuelta por el Mundo. Ya saben que desde aquí, desde Ávila, en este caso desde el Café del Mercado, nosotros damos una vuelta por distintos países llamativos, seguro que han descubierto muchas cosas, y eso es en lo que en definitiva se basa este programa, en descubrir, en conocer, en hablar y sobre todo en escuchar las historias, en este caso, de Óscar García. Gracias al equipo también de la 8 Ávila y al Café del Mercado por permitirnos estar aquí. Hasta la próxima, muy buenas noches.